Muchas gracias por acompañarme. Agradezco su amable sintonía y quiero compartirle un proyecto que tengo en el corazón desde hace tiempo y es uno que titulé Temas Bíblicos. Yo pretendo a través de la Biblia, fundado exclusivamente en ella, esa es mi línea, contestar o instruirle acerca de lo que Dios dice en su sagrada palabra, sin adulterarla tal como Él la dejó escrita. Mi línea ha sido siempre defender la sana doctrina y publicarla, compartirla. Y hoy quisiera iniciar con uno de los momentos más gloriosos, si no es que el más glorioso, de nuestro Señor Jesucristo cuando vivió aquí en la tierra en su ministerio terrenal. Y me refiero a su transfiguración. Esa ocasión gloriosa en la cual Él resplandece delante de tres de sus discípulos. Y por ello voy a compartirle textualmente Mateo 17, del 1 al 8. Así está escrito. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías. Y Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones. Para ti uno, para Moisés otro y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Óiganlo. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y les dijo: Levántense, no teman. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Gloria a Dios, qué pasaje tan excelso. No dudo en decir que fue un pedacito de cielo aquí en la tierra. Jesús resplandeciendo con una luz. Dice Marcos que ningún lavador puede hacer las ropas así, tan blancas, tan limpias. Y ese pasaje de la vida real que narra también Marcos y Lucas, Marcos 9, Lucas 9, nos da varias enseñanzas que quisiera compartirle a usted brevemente. La primera, yo creo que eso es algo que salta a la vista. De los 12 apóstoles, Jesús nada más llamó a 3, Pedro y los hermanos Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, los 3 pescadores. Pero ¿y los otros 9 por qué no vinieron? ¿Por qué no los llamó el Señor? Y esto nos debe dar una enseñanza muy clara. Los discípulos del Señor estamos divididos en 2 grupos. No hay punto neutro, en uno o en otro. Pedro, Jacobo y Juan sin duda eran íntimos del Señor. Juan fue el que mejor entendió su divinidad. El Evangelio de Juan es excelso en eso. Y Pedro, Jacobo, fueron discípulos de los primeros que llamó el Señor. En las cuestiones del Señor, ellos siempre estaban a su lado, predicando, haciendo milagros, resucitando muertos, echando fuera demonios. Esto nos debe hacer entender que hay discípulos del Señor que le siguen muy de cerca, son sus íntimos, son aquellos con los que el Señor siempre cuenta. No se pierden a ningún culto, ofrendan generosamente, visitan enfermos, visitan prisioneros, evangelizan. Cuando hay alguna actividad de la iglesia como algún bautismo, ahí están presentes. Estos son discípulos cercanos, repito, íntimos del Señor. Pero hay otro grupo que es el más numeroso y lo forman millones de cristianos nominales que lo siguen, sí, pero de lejos, sin comprometerse mucho con Él. No evangelizan. A los cultos van de vez en cuando, sobre todo si hay alguna fiesta con comida, Navidad, Semana Santa, Noche Mexicana, bautismos, bodas. Ahí sí están. em, de ofrendar ni hablar, ni hablar. De visitar enfermos o compartir así, no, 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 no.
ellos dicen, no, no hay que ser tan fanático, no hay que ser tan fanático. Esto nos debe quedar muy claro, pero yo hago una pregunta que muchas veces es dolorosa y hay que contestarla con sinceridad. Nos podemos mentir nosotros, pero a Dios es imposible. Usted, mi hermano y hermana, ¿a qué grupo pertenece? ¿En qué grupo se ubica? ¿Los que siguen a Jesús pero de cerca? ¿Los que están interesados en sus asuntos y participan de ellos? ¿O aquellos que le siguen, sí, pero de vez en cuando, así como intermitentemente, sin apasionarse tanto? Usted tiene la respuesta, yo no lo conozco a usted. La segunda enseñanza que tomamos de este pasaje glorioso, y yo creo que es la pregunta de usted, yo cuando leí por primera vez esto me pregunté lo mismo. ¿Por qué aparecieron Moisés y Elías? ¿Por qué? ¿Por qué no Abraham, Noé? ¿Por qué no uno de los grandes patriarcas, Jacob, Isaac, los grandes profetas o el rey David? ¿Por qué Moisés y Elías? La respuesta la encontramos en lo siguiente, y tiene dos puntos. Primero, Moisés no solo fue el gran libertador de Israel, sino su gran legislador. Por inspiración divina, le escribió los primeros 5 libros de la Biblia, a los cuales se conoce como el Pentateuco. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Generalmente se le conoce como la ley. Moisés representa a la ley. Elías representa, aunque no escribió ninguno del libro, no escribió nada, él representa a todos los profetas. Yo lo califico como el más grande de los profetas, el profeta del fuego. Aunque no escribió libros, pero mire, le voy a dar unos datos. Elías, en una ocasión, él solo, se enfrentó contra 450 sacerdotes baálicos, satanistas en el Monte Carmelo. Claro, Elías tenía el respaldo divino y los venció. En otra ocasión, él hace descender 3 veces fuego del cielo ahí en el Carmelo y después a 100 soldados que lo querían capturar por orden del perverso rey Acab. En otra ocasión, él ora y deja de llover 3 años y medio. Y vuelve a orar y viene la lluvia. Esto no es coincidencia meteorológica, sino respuesta divina a su gran siervo Elías. En otra ocasión, él resucitó al hijo de la viuda de Sarepta de Sidón. Y para mí lo más glorioso es que Elías no murió, vivo se lo llevó el Señor al cielo en un torbellino. Solo 2 casos, Enoc, Génesis 5, y Elías, segundo de Reyes, capítulo 2, son los únicos que sin morir fueron llevados al cielo. Entonces, tenemos el mensaje, debemos entenderlo así. Está Jesús, está Moisés, que ya lo vimos, representa a la ley, y Elías, que representa a los profetas. En Lucas 24, Jesús habla con los discípulos de Maús, los caminantes de Maús, y les explica todo lo que de él decían desde Moisés y los profetas. Así dividían y así dividen los hebreos el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Al desaparecer ellos dos y quedar solo Jesús, cuando los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se levantan, ven que ya Moisés y Elías no están, solo Jesús prevalece. El mensaje es claro, lo tenemos aquí sencillo. La ley y los profetas no rigen a la iglesia. La iglesia pertenece a la gracia personificada por nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:14, el apóstol Juan, que es de los que vieron a Jesús transfigurado, dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia por Jesucristo fue manifiesta. En el 7:24, el Señor les dice a los judíos que lo querían matar, ¿no les dio Moisés la ley? Jesús dice que Moisés dio la ley. Y ni uno de ustedes guarda la ley. Jesús con índice de fuego lo señala, ni uno de ustedes guarda la ley. Nadie se atrevió a decirle, para, yo sí guardo la ley, porque todos somos pecadores. No hay nadie que guarde la ley. El único que guardó la ley absolutamente fue nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que nos debe quedar claro, porque la ley mata, pero la gracia vivifica. La ley condena al más santo de los hombres. Por la ley no son salvos, sino por su fe en el Mesías.
Pero la gracia salva al más perverso y corrompido de los hombres si pone su fe en el Señor Jesucristo. Eso es gracia, gracia, regalo inmerecido, perdón divino y vida eterna. Entonces, hoy debemos entender, prevalece la gracia. Romanos 6:14 dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es por eso que el Señor no escogió a ningún otro personaje, sino a Moisés y Elías. No capricho, ni casualidad. Dios todo lo tiene perfectamente diseñado desde antes de la fundación del mundo. La tercera lección es que la iglesia cristiana está dividida en dos grandes grupos. El primero lo constituyen todos aquellos que vivieron y murieron con su fe en Cristo Jesús. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Desde Esteban, todos los que murieron con la fe en Cristo Jesús pertenecen a la iglesia del Señor. Cuando el Señor venga, va a venir por ellos con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. El Señor los va a llamar y los muertos en Cristo resucitarán primero. El segundo grupo es el de los cristianos que estamos vivos. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento o rapto de la iglesia, en un parpadeo, el Señor transformará este cuerpo de bajeza y de pecado, de muerte, y nos dará un cuerpo glorificado como el que tenía cuando salió de la tumba de su amigo José, José de Arimatea. Esto está en 1 Corintios 15, 51 al 55. Vea usted, ahí están los dos grupos representados. Moisés, santo y salvo, pero murió. Elías, santo y salvo, pero no murió. Vivo se lo llevó el Señor. Los muertos cristianos están representados por Moisés y los vivos cristianos que seamos llevados en el rapto estamos representados por Elías. Y déjeme decir algo así, un acotamiento así paralelo. Deuteronomio 34 dice que Moisés murió. Ya en el lindero, pasando el desierto, solo está el río Jordán y ahí está Canaán, la tierra prometida que fluye leche y miel. Dios le dice a Moisés, Moisés, sube al monte Pisga, en la cumbre del monte Nebo, y mira lo que está a tu izquierda, a tu derecha y frente de ti. Mira la tierra, porque no entrarás a ella, Moisés. Qué momento tan triste para Moisés. Sin embargo, no lo vemos renegar, ni oponerse, sino sumiso. Por algo dice que el Señor, que el hombre más manso de la tierra, fue Moisés. Después, en otra ocasión, si Dios lo concede, vamos a ver por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Pero de que entró a la tierra prometida celestial, a la terrenal, no. Pero la celestial, pues aparece al lado de Jesús y de Elías. Moisés es salvo, solo que no entró a la tierra prometida. Y ahí dice la Biblia, Deuteronomio 34, que Dios se tomó el tiempo para sepultar a Moisés. Al único que sepultó fue a Moisés, porque Moisés realmente murió. Dios dice que murió. ¿Por qué digo esto que parece secundario u ocioso? Porque hay iglesias que enseñan que Moisés no murió. Los que no murieron fueron Enoc y Elías. En Judas 9, el hermano de Jesús dice que cuando está el cuerpo de Moisés ya muerto su cadáver, viene Satanás a pelear por él, pero el Señor envía al arcángel Miguel a pelear y lo defiende. Quizás Satanás quería profanarlo o hacerlo un objeto idolátrico. El Señor no quería eso como una momia para que lo adoraran como un ídolo. Dios no quiso eso y lo sepultó en un lugar que nadie sabe hasta hoy, ni sabrá dónde Dios sepultó a Moisés. ¿Qué le parece? Otra lección. Em, Dios levantó una iglesia a través de la fe en Jesucristo, pero esta iglesia hoy lamentablemente está dividida en dos grupos también. Lo que le voy a compartir, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, es tan delicado que puede decidir el futuro eterno de usted. Lo encontramos en la segunda de Pedro, capítulo 1. Yo le pido que se concentre, si puede deje lo que esté haciendo y concéntrese en lo que le voy a decir, porque es el centro de mi comunicación en este día. Así está escrito, segunda de Pedro 1:16 al final. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, su gloria. ¿Dónde? En el monte de la transfiguración, probablemente el monte Tabor. Continúo.
porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria y dijo, este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Esto lo dijo el Señor en el Jordán cuando Juan el Bautista lo bautiza a Jesús y ahora en el monte de la transfiguración. Continuó. Y nosotros, Pedro, Jacob y Juan, nosotros hemos oído esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo, el monte de la transfiguración. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacen bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Si a alguien le constaba que Jesús se transfiguró, fue a Pedro, Jacob y Juan. Pedro dijo, yo lo vi con mis propios ojos, oí la voz, vi a Moisés, vi a Elías, vi a Jesús transfigurado. Nadie me lo puede contar y nadie me lo puede negar. No es que Dios se lo reveló, Él fue testigo ocular y auditivo, presencial de la gloriosa transfiguración de Jesús. Sin embargo, llama a todos los seguidores de Cristo en estos 2000 años a no fiarse de su experiencia. Él no se fía de su experiencia. Él no se fía de su experiencia. Después de esta experiencia gloriosa, Él llega 3 veces a Jesús. No, no, no. Él se fía de la palabra de Dios y a eso nos está llamando a usted y a mí. Si somos cristianos verdaderos, fundémonos, basémonos en la palabra de Dios y no en lo que hayamos vivido. Sus experiencias personales pueden haber sido emocionantes, bonitas, todo lo que usted me diga, pero son sus experiencias. No confíe en ellas porque son emocionales. Nuestras emociones son volubles, suben y bajan, fluctúan mucho. En la mañana alegres, en la tarde deprimidos, en la tarde, noche tristes. Tenemos que ver esto. Nos debemos de fundar en la palabra de Dios. Hay gente, yo he oído, tengo 43 años de caminar con el Señor, he oído gente que dice que vio a Jesús, o que vio a Satanás, o que lo llevaron al cielo, o que lo llevaron al infierno, o que vio la acción celestial, muchas cosas así. No, ni siquiera les presta atención, déjenlos con sus experiencias. Usted fúndese en la palabra de Dios. La palabra de Dios, aunque nuestras emociones cambien, la palabra de Dios se permanece perpetuamente firme, no fluctúa, porque es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, el fundamento más firme que Dios nos pudo haber dado. Hace años, décadas, había un himno que hoy es reliquia de museo, que decía, cuán firme cimiento se ha dado a nuestra fe, la perfecta y eterna palabra de Dios. Ese es el fundamento que Dios le ha dado a usted. Mi hermano y hermana, no confíe en sus emociones. Esto divide a las iglesias. Hay iglesias que confían en sus experiencias y hasta suben al púlpito y narran sus experiencias y toda la gente se deshace, aleluya, amén, todo eso, sin comparar con las escrituras, sin sus experiencias son correctas. No, busque iglesias donde se predique pura palabra de Dios, sana doctrina y olvídese de sus experiencias, esas son secundarias. Lo importante es la palabra de Dios. Ahora, concluye este pasaje Pedro diciendo así, que la Biblia no se interpreta privadamente, como cada quien la entiende, cada cabeza es un mundo. No, tenemos que tener un consenso de apóstoles para tener una doctrina sana, sana. Mm, He oído muchas veces que hasta con compasión me dicen, oye Juan, pero tú ¿por qué crees en la Biblia si fue escrita por hombres? Nunca hemos negado que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, pero no creemos que cayó del cielo o que alguien excavó y ahí encontró láminas de oro, como en cierta religión. No, 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 no. Creemos que es palabra escrita por hombres, sí, pero con dos requisitos indispensables. Uno, santos, hombres de Dios. No perversos, no ateos, no depravados, no satanistas, no filósofos, sino santos hombres de Dios. Ni una mujer usó el Señor para escribir la Biblia. Santos hombres de Dios. Hablaron, según la condición, siendo inspirados.
inspirados por el Espíritu Santo. La palabra griega es theopneustos, que quiere decir soplada por el Señor. El Señor les dictó lo que ellos tenían que escribir. No se fundaron en su sabiduría como Lucas, que era muy culto, o Pablo, que era muy culto también, sino en lo que Dios les revelaba. Y de esta manera, analfabetas, pescadores, nos narran gloriosas verdades. Escribieron, ¿de dónde la sacaron? De la inspiración divina. Mi hermano y hermana, para mí ha sido un privilegio servir al Señor. Inicio, pues, con entusiasmo. Quizás me vea así medio cansadón, pero con entusiasmo este ministerio. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta donde Dios lo diga y usted me apoye. Eso necesito, que usted se comunique conmigo. Mi celular para servirles, ampliar más el tema, o quizá no discutir, pero platicar sobre alguna desaveniencia doctrinal sin apasionarnos, sin alterarnos, sin insultar, como cristianos racionales, civilizados, es el 921-268-4419. Repito, 921-268-4419. O el WhatsApp 921-233-7943. 921-233-7943. Soy el pastor Cedas de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape de Coatzacoalcos. Mirándolo a los ojos, le aprieto fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante y deseo que Dios atalaye entre ustedes y yo ahora que nos separamos. Y como siempre, deseo que Dios los bendiga mucho, pero permítame cerrar con algo que va a ser como un broche de oro de mi exposición. Dos palabras divinas. En Isaías 48 así está escrito. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y en su sagrado e inmortal sermón profético de Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo dijo así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Ahora sí, me despido. Que Dios lo bendiga mucho en Cristo Jesús.